Bueno, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo número 6. Y busquemos el versículo 60 y vamos a leerlo hasta el 66. Dice bien la palabra del Señor. Versículo 60. Juan capítulo 6. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mis hermanos, el domingo pasado hablamos sobre la ignorancia de los judíos al no comprender que Jesús en ese momento les estaba de algo que realmente no comprendieron por la tradición de que ellos traían desde hace mucho tiempo. ¿A través de qué? A través de sus padres. Entonces esto realmente conmovió el corazón de ellos y se ofuscaron mucho. La declaración de Jesús fue que daría su carne y que al comerla sería esencial para tener la salvación. Debemos, hermanos, de tener en cuenta que lo que Jesús está hablando, lo estaba hablando en metáforas, el cual apuntaba hacia una realidad. Los versículos que vamos a tratar en el día de hoy, veremos palabras más fuertes que estas de nuestro Señor, no solo para los judíos, sino también para muchos de sus seguidores. Pero estas palabras, déjame decirles, hermanos, que eran muy necesarias, ya que iban a definir quiénes eran los verdaderos discípulos. Sus palabras, mis hermanos, era como ese cernidor. Más tarde les voy a explicar qué es un cernidor, el cual definiría a muchos de sus seguidores. Así que, mis hermanos, hoy estudiaremos los versículos antes leídos, el cual he llamado a esta predicación: Jesús pasa el cernidor. Quiero, hermano, que vayamos ahí mismo y nos devolvamos un poquito a unos versículos que antes hemos leído. El primero, el versículo número 55. Jesús bien dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Busquemos el versículo número 60. Al oírlos muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos dos versículos nos harán comprender muchas cosas que vamos a estudiar en el día de hoy. El primer punto lo he nombrado palabras turbadoras y muy duras, que lo encontramos cabalmente en el versículo número 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero me llama la atención lo que el versículo comienza diciendo, que es el pan del cielo, lo que vimos en el versículo número 58, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Como dije, mis hermanos, en el domingo pasado,
Ellos traen entonces a memoria y relacionan estas palabras con el maná, el maná que Dios había sustentado durante 40 años a sus padres, el cual ellos mismos llamaron el maná que cae del cielo. Ahora Jesucristo les estaba diciendo que Él es el maná que venía del cielo y que lo sustentaría, no como ese pan que sus padres comieron y murieron. Estas palabras eran muy extrañas e iban en contra de sus creencias que traían, como dije antes, durante muchos años. Por eso estas palabras causaron mucha confusión en ellos. Para ellos esto era una locura. Y fuera de eso, les dice que tenían que comer su carne y tomar su sangre. Tenían que comer su carne y tomar su sangre. Ellos prácticamente pensaron, este hombre nos está diciendo que nosotros debemos de comerle y fuera de esto, que viviremos eternamente. ¿Esto es lo que quiere decir? Ellos pensaron que prácticamente Jesús los estaba tratando de caníbales. Ellos habían tomado literalmente estas palabras. Por eso causó mucha turbación en sus mentes. Para ellos eran palabras muy duras. Hermano, permítame contarles una historia que me conté, tal vez espantosa. Fue una noticia que conmocionó al mundo entero en el año 2004. El padre de Francisco Maldonado García, Félix Maldonado, lo visitó en su choza en ruinas y el objetivo era recuperar unas tierras que su hijo se negaba a trabajar. Al momento de la discusión, Francisco, el hijo, fue invadido por tal rabia que atacó a su padre con un machete. Le abrió la cabeza y devoró parte de la masa cerebral y a la vez bebía la sangre que emanaba de la herida. Hermano, yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción ante esta noticia? Tal vez nosotros pudiéramos decir, esto es una locura, esto es terrible, esto no nos cabe en la cabeza, esto es muy atroz, esto es una atrocidad lo que este hombre realmente cometió. Pues mis hermanos, esto fue lo que causó las palabras del Señor Jesús a aquellos que lo estaban escuchando, de aquellos que supuestamente eran discípulos de Cristo, porque ellos, como dije antes, pensaron que esas palabras de Jesucristo, Él lo estaba tratando como caníbales. Ellos no entendieron y por eso causó confusión en sus vidas. Pero miremos la reacción de ellos ante las palabras de nuestro Salvador. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Palabras muy duras que casi reventaron sus oídos. Y no solo esto, que ellos aún involucraron a otros. Cuando ellos dijeron, nadie puede oír estas palabras. O sea que ellos estaban refiriendo a todos los que le llegara esta palabra. En los versículos antes estudiados, nos pudimos dar cuenta que sus palabras estaban dirigidas a los líderes judíos indiferentes y a veces hostiles con él. Pero ahora Jesús trata con algunos de los supuestos discípulos. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta asimilar
las exigencias de las Escrituras cuando a veces la leemos. A veces las Escrituras nos turban y a veces nosotros las rechazamos. Y lo más terrible es que vivimos muchas veces involucrando a otros con nuestros pensamientos. Ante las palabras que a veces nos cuesta entender, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, como dice Dios en su palabra, escudriñar las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que revele lo que Él quiere hablar realmente a nuestras vidas. Debemos de escudriñar las Escrituras, despojándonos de nuestros propios pensamientos y de nuestro viejo hombre. Antes, mis hermanos, éramos hijos del diablo, al cual nosotros obedecíamos. Nos tenía esclavizados. Íbamos como cordero al infierno. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Nos está ofreciendo un nuevo estilo de vida en este mundo. Y en el venidero, la vida eterna. Pero ¿sabe lo que quiere Cristo? Es que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos, mis hermanos, del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad, mis hermanos. Pero déjenme decirle, Él les está hablando a los judíos y muchas veces habla también a nosotros directamente. Pero Él no obliga a nadie. La decisión la toma cada uno de nosotros. Él está poniendo delante de nosotros dos caminos. Usted, mi hermano, escoge el camino de la vida o el camino de la muerte. Andar en la luz de Dios o rechazarla. Pero una cosa sí nos debe, mis hermanos, quedar pero bien claro. Usted puede decidir el camino en que usted quiere andar, pero no la libertad de escoger el destino de ese camino. El camino y tu destino son una unidad inseparable. Pero el destino de ese camino está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Miremos, mis hermanos, nuestro segundo punto. La omnisciencia de Jesús. Y nosotros sabemos que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él lo sabe todo. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque en el momento en que usted aceptó la obra de Cristo en la cruz, Él vino a morar en sus corazones. Por eso Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en el hombre. Y así que por más que tratemos, mis hermanos, ocultar las intenciones de nuestro corazón, tarde o temprano todo saldrá a luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir, hermanos, a la luz. Estos supuestos discípulos estaban murmurando. Hermano, ¿y sabe qué significa la palabra murmurar? Es un debate en secreto, en privado, entre algunos. Desagrado o quejas. Así que ellos estaban debatiendo en secreto sobre las palabras de nuestro Salvador. Y aún causó más desconcierto cuando Él les dijo: ¿mis palabras os ofenden? ¿Mis palabras os ofenden? Estas palabras produjo en ellos esa reacción desfavorable. Y no fue por lo duro del sermón, sino por la dureza de los corazones en ese momento de ellos.
Por eso se oponían a las palabras de Cristo. El Señor había destacado y enfatizado que no era el maná del que tanto habían oído hablar que les ofendía, sino que Él mismo había dicho que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo y que en su condición de verdadero pan ofrecía su carne y que para tener vida eterna había que comer su carne y beber su sangre. Esto, mis hermanos, fue demasiado para estos discípulos. Ellos consideraban las palabras del Señor como carentes de espíritu y vida. Cuando Jesús mencionó la palabra carne, pensaron en su cuerpo, no como instrumento del alma, sino simplemente como algo distinto a ella. Y cuando dijo que hay que beber su sangre, ellos no pensaron en la posibilidad de que se estuviera refiriendo a su propio sacrificio voluntario, hasta el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Ellos vieron solo las gotas reales de sangre y se estremecieron ante la idea de tener que beberla. Ahora, si esto les ofendió tanto, las siguientes palabras de nuestro amado Señor Jesucristo les va a ofender mucho, pero mucho más. Si nosotros abrimos la Biblia en Romanos 6, del 62 al 63, miramos estas palabras. Juan 6, versículos 62 y 63. No, perdón, Juan 6. Juan 6, versículos 62 y 63. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ténganlo en cuenta que son espíritu y son vida. Él les estaba reconfirmando que Él estaba en la tierra, pero no era de esta tierra, sino que venía ¿de qué? Del reino de Dios, o sea, del cielo, donde estaba su Padre. A ese Padre que ustedes tanto adoran, es de donde yo vengo. Ya el Señor Jesucristo les había dicho antes, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Y déjenme, hermanos, tomé un comentario del puritano J.C. Rice. Dice que las palabras de este texto deben interpretarse literalmente. Nuestro Señor está hablando con Nicodemo, declarándole su propia dignidad y naturaleza divina, recordándole que nadie ha ascendido literalmente al cielo, donde mora Dios. El Hijo del Hombre había morado en el cielo desde toda la eternidad. Había descendido del cielo y un día ascenderá de nuevo al cielo en su naturaleza que divina. En su naturaleza divina. Recordemos algo, mis hermanos, que la primera murmuración de los judíos fue cuando Jesús dijo que había descendido del cielo.
Lo segundo, que les daría a comer su sangre. Y en estos dos casos se trataba, del cuerpo de Jesús. Ahora Jesús va más allá de su cuerpo al decirles, ¿qué tal? ¿Qué tal si vieren al Hijo del Hombre subir en su propio cuerpo al cielo donde pertenece, donde yo pertenezco? ¿Cómo quedarán ustedes? Pero déjenme decirles algo, dijo el Señor Jesucristo. Pero antes de que esto suceda, tendrán que comer su sangre y beber su sangre, si deseaban realmente la vida eterna. Si deseaban la vida eterna. Hermanos, ya habíamos visto que cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. Y ahora les dice, ¿qué tal si ustedes vieran al Hijo del Hombre? O sea, yo subir al cielo de donde vengo. Y yo me imagino lo que ellos estarían pensando. ¿Cómo puede decir este hombre esto? Si nosotros lo vimos nacer, si nosotros lo vimos crecer, tal vez jugaron con él. ¿Cómo puede decir que él viene del cielo? Si lo vimos nacer de José y de María, que son sus padres. ¿Cómo puede decir esto? Hermanos, Cristo les dio demasiadas pruebas de que él era el Mesías esperado. Cristo les estaba reconfirmando que le verían ascender a donde pertenece, o sea, al cielo, de donde él vino. Como él mismo dijo, es que mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial. Mi reino es del cielo. Allá es donde yo ¿qué? Pertenezco. Simplemente Dios me mandó a comunicarle las buenas nuevas de salvación. A comunicarle las nuevas nuevas de salvación. Las afirmaciones de Cristo le parecen difíciles de entender. A otros, como sucede en este caso, les parecen difíciles de creer y aún más difíciles de que de obedecer. ¿Cuántas personas hoy en día les cuesta creer y obedecer sus palabras? Y aún, hermano, lo más terrible es que encontramos cristianos disputando sus palabras. En esto se está manifestando la corrupción natural del hombre. Mientras el corazón sea por naturaleza orgulloso, mundano e incrédulo, y que esté satisfecho consigo mismo, no faltarán personas que digan de las doctrinas y preceptos cristianos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Hendrickson dice algo. Si no queremos escandalizarnos, ante las palabras fuertes de pronto de Dios, debemos orar y esforzarnos para alcanzar una actitud humilde. Si algunas de las afirmaciones de Cristo nos parecen difíciles de entender, deberíamos recordar con humildad nuestra presente ignorancia y no creer que ya poseemos mayores conocimientos. Si algunas de sus afirmaciones nos parecen difíciles de entender, deberíamos recordar humildemente que jamás nos pedirá lo imposible y que nos dará gracia para llevar a cabo aquello que Él nos pide. Cierro
mis hermanos, comentario. Y aún Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la palabra que yo he hablado, le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tremendo, mis hermanos. Cómo Cristo le da toda la gloria al Padre. Como Él mismo dice, es que no son mis palabras. Estas palabras las estoy repitiendo de lo que mi Padre en la eternidad me dijo que dijera. Esas palabras es las que yo estoy diciendo. Y esas mismas palabras en el día postrero son las que nos van a juzgar. Además, Él es muy enfático cuando dice que las palabras que ustedes han oído y han rechazado, y lo dice claramente, esas palabras van a ser sus propios jueces. Esto es una gran verdad. A nadie se le puede echar la culpa por no saber, pero si sabe lo que es el bien y escoge el mal, su condena va a ser más severa. Y todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. Pero si escogemos el mal, la condena va a ser más severa delante del Señor. Así que todas las oportunidades que hemos tenido para conocer la verdad serán testigos en contra nuestra en el juicio final. Un antiguo teólogo del siglo XVIII escribió una especie de catecismo de la fe cristiana para la gente corriente. Una especie de catecismo para la gente corriente. Al final se encontraba esta pregunta de lo que él escribió. ¿Qué le sucedería a uno si no tomara en serio el mensaje cristiano? ¿Qué le sucedería a uno si no tomara en serio el mensaje cristiano? Y la respuesta era que sería condenado. Y mucho más por haber leído ese libro, lo que él realmente escribió. Ya no eran ignorantes, ya habían leído el libro. Y nosotros no somos ignorantes a la palabra de Dios. Todo lo que hemos sabido y no hemos cumplido será un testigo en contra nuestra en el último día. El versículo 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, si nos devolviéramos un poco a la creación del hombre, encontraremos algo bien especial. Lo que nos dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Y sopló a su nariz el aliento de vida. Y fue un ser viviente. Jesucristo los estaba llevando al Pentateuco o a los 5 primeros libros de la Biblia para afirmar más sus palabras. Prácticamente les dice: la materia o el cuerpo sin el soplo del Omnipotente es simplemente polvo en la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás.
nuestros primeros padres, obtuvieron muerte espiritual por su pecado. Pero si quieren tener vida espiritual, el cual no se tiene por medio de la boca, sino del corazón, ustedes tendrán que recibir el aliento de mis palabras que les he hablado, ya que por la exposición de ellas, de su palabra, de Cristo, nos da luz y entendimiento al sencillo, las cuales dará vida y vida eterna. Dios sopló en la nariz y dio aliento de vida. Yo me imagino esto, mis hermanos. Cuando Dios forma al hombre, lo toma del barro, hace eso, y el hombre queda ahí en el piso. Pero en él no hay vida, no hay nada. ¿Y sabe lo que le da vida a ese muñeco de tierra? Cuando Dios dice que él sopló en su nariz aliento de ¿qué? De vida. Yo me imagino que este hombre se sacudió, empezó a ver, a sentir olfato, a hablar, a oír, y se para. Y lo que Jesucristo nos está diciendo, que Él es ese soplo de vida para aquellos que están muertos en sus propios pecados y concupiscencia. Hermano, ninguna palabra dicha por cualquier ser humano puede generar vida espiritual. Como dijimos en el versículo antes leído, Dios sopló aliento de vida. Ahora, mis hermanos, Cristo nos puede dar vida porque Él es el aliento de vida del Omnipotente. Sus palabras son vida y verdad para todo aquel que la escuche, y no solamente escucharla, sino creerla y obedecerla. Dichosos son aquellos que oyen las palabras y la obedecen. Dichosos son aquellos que oyen sus palabras y la obedecen. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, mis hermanos, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo repito porque este versículo llegó a lo más profundo de mi corazón. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual ¿qué? Puede salvar vuestras almas. Hermanos, pregunto, ¿cuándo fue implantada la palabra en el creyente? ¿Cuándo fue implantada la palabra en el creyente? La respuesta es, ¿cuándo fue implantada? En la regeneración. La salvación se alcanza mediante una respuesta de fe a la proclamación del Evangelio, que no es otra cosa que la palabra de la cruz. El sembrador divino esparció la semilla de la palabra en el corazón dispuesto del regenerado. ¿Para qué? Para que fructifique, de modo que esa palabra ha sido entonces plantada dentro del corazón del cristiano. Dios dijo que escribiría su ley en el corazón de los regenerados. La implantación de la palabra entonces trae como consecuencia, mis hermanos, un caminar conforme a ella, conforme a la palabra, porque la palabra está implantada. La palabra de Dios en el creyente se ha enraizado en el corazón. Y si esto es así, entonces esta palabra pasa a controlar nuestras vidas
pues está sobre el corazón del creyente. Y cuando él dice que pasa a controlar la vida, pues está sobre el corazón. El corazón es, mis hermanos, el asiento de afectos y voluntad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Para producir vida. Hermano, ¿cuánto nos cuesta hoy en día escudriñar apasionadamente y diligentemente la palabra de Dios? Ese libro que usted tiene en sus manos está dispuesta cada día para edificarnos y santificarnos. Y yo digo, alabado sea el Señor, que nos ha dado su hermosa y maravillosa palabra. Porque esa palabra nos ha abierto el entendimiento y la vamos a conocer cada día más mientras las escudriñemos, y mucho más cuando las ponemos por obra. Según de Corintios 4:4. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si ustedes se fijan ahí en su palabra, la palabra Dios está en minúscula. O sea que no se refiere a Dios. Y ese Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, y si nosotros definimos qué es la palabra incrédulo, se va a referir a aquellos que se pierden. Y es aplicable a cuantos rehúsan reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Satanás azota con la ceguera a los incrédulos, de modo que no puedan ver la luz del evangelio. Un velo cubre sus mentes. Y esto es muy parecido, mis hermanos, en el caso de los israelitas, que no querían ver el rostro de Moisés, reflejando la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte, cuando recibió los mandamientos? La gloria de Dios se reflejaba en su rostro. ¿Y qué hizo el pueblo? No querían ver la gloria de Dios reflejada aquí en Moisés. Y aún como los judíos, que son incapaces de entender el mensaje de las Escrituras. Por el contrario, los cristianos emiten la luz del evangelio de Cristo y reflejan su gloria. Así que los creyentes no solo ven la gloria de Cristo por la iluminación del evangelio, sino que reflejan la gloria de Él en sus vidas diarias. Reflejan la gloria de Él, de Cristo, en sus vidas diarias. ¿Cómo hablan? ¿Cómo miran? Con todo lo que hacen, lo hacen para la gloria ¿de quién? De Dios. No para la gloria ni de mí, ni de ningún hombre. Todo lo hacen para la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice a los judíos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero sé que muchos de ustedes no me creen. Versículo 64. Pero hay alguno de vosotros
dice Jesucristo. ¿Hay alguno de vosotros que no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermanos, la incredulidad es la raíz de la incapacidad de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. En este caso, ellos eran incapaces de apreciar las preciosas palabras de nuestro Salvador. Incapaces. Su amor porque sus almas fueran salvas y porque no fueran al infierno. Y esto era la causa del por qué no podían comprender sus palabras. Eran muy duras para ellos. Era pura falta de fe. No creían que este fuera el Mesías. Hermano, de esta forma, de la incredulidad, Dios nunca podrá obrar en el corazón de las personas. La incredulidad es como una pared en la cual Dios no pasa. Es una pared. Lo que Dios está pidiendo, lo que Cristo está pidiendo, es que mientras yo crea en Él, esa pared es quitada. Y nos va a dar vida y nos va a dar salvación. Y déjenme decirle una cosa, mis hermanos. A Jesús nunca le engañaron las multitudes. Nunca le engañaron las multitudes, ni la aparente popularidad. Y yo me pregunto, y pregúntese usted, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? No hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces no podemos honrar a Dios de solo palabras, porque Él mismo lo dijo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, pero muy lejos de mí. Y tengo una cosa, en cuenta algo, mis hermanos, que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí. Que Dios lo mira absolutamente todo. 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 Y aún conoce las intenciones de nuestro corazón. Cristo en su omnisciencia. Fíjense que Él no se refirió a todos. Jesús sabía todo esto desde el comienzo de su obra como mediador. Hermano, déjenme decirle, y lo digo yo como pastor, yo no puedo saber lo que hay en su corazón, porque no soy omnisciente. Pero Cristo sí sabía exactamente quiénes creían y quiénes no creían. Por eso Él dijo, algunos no creen. Algunos no creen. ¿Quién conoce sus pensamientos? Ningún hombre conoce, no conozco el pensamiento de mis hermanos. ¿Quién lo conoce? El espíritu del hombre que está en él. Y el Espíritu Santo nunca, mis hermanos, cesa de su labor escudriñadora. Él lo escudriña, ¿qué? Todo. Ante la presencia de Dios, todas las cosas están desnudas y están abiertas. Dios lo sabe todo y sus ojos están en todo lugar. El hombre, mis hermanos, puede esconder muchos secretos, pero es muy difícil conocer nuestras motivaciones más internas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestro corazón nos engaña?
Dios mismo enseñó al pueblo de Israel: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Hermanos, ni nosotros mismos nos conocemos nuestro propio corazón. El corazón nos engaña, porque el corazón es perverso. Dios fue el creador del espíritu del hombre, al soplar aliento de vida en sus narices. Pero el Espíritu de Dios procede del Padre y del Hijo. El Espíritu de Dios no es creado y ahora mora en el creyente. Y Él sabe todo de nosotros, todo lo sabe, lo que hay en nuestro corazón. Yo muchas veces digo, es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que va y le sopla a Dios todo lo de nosotros, todo lo que sabe de qué, de nosotros. Lo digo yo cuando a veces oro: gracias, Espíritu de Dios, porque tú conoces todo lo que hay en mi corazón. Y es tan maravilloso que en tiempo de dificultades y de cosas que pasan en mi vida, cuando digo eso, Él me lleva a la palabra y me reconforta. La palabra es vida, reconforta y da aliento. Cada acción que nosotros tenemos está dirigida por el Espíritu Santo. Comprendamos, hermanos, que los ojos del Señor están puestos sobre nuestros corazones y nada se le escapa. Cristo a su amada esposa, la iglesia, la cuida, la exhorta, y si tiene que disciplinarla, lo hará. Sus ojos escudriñan lo más profundo de nuestro corazón. Él lo ve todo. Nuestro siguiente punto, mis hermanos, lo he nombrado: Jesús pasa el cernidor. Vamos a Juan 6, del 65 al 66. Juan 6, 65 y 66. Y dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Mire lo que sigue. Desde entonces, muchos, pero muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, ¿usted sabe qué es un cernidor? Creo que hay muchos que lo saben. Yo trabajé mucho tiempo en construcción. El cernidor es ese objeto. Hay unos que lo tienen en metal, aquí hermanos, en metal, o lo tienen en madera y ponen una malla. ¿Sí? Ponen la malla. El constructor pide la arena, pero dentro de la arena vienen piedritas, a veces piedras grandes o piedras medianas o piedras pequeñas. ¿Qué hace el constructor? Coge esa tierra o esa arena y la echa dentro del cernidor y la va moviendo Arriba queda entonces esas piedrecitas y abajo queda, hermanos, esa arena fina. ¿Y sabe, mis hermanos, qué es lo que hace el constructor? No coge las piedritas, él coge esa arena fina, la mezcla de cemento y empieza a construir. Hermano, ¿sabe quién es esa arena fina? Nosotros somos esa arena fina para el gran constructor, el cual él coge y la mezcla con su Espíritu Santo y va construyendo su iglesia
conforme a Él le parece. Nosotros somos esa iglesia, esa arena fina. Y Jesús vuelve y le recalca lo que ya les había dicho. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Nadie puede salvarse por su propia cuenta. ¿Y sabe a quién le está hablando Cristo aquí? A sus elegidos, a usted y a mí, que somos los elegidos de quién, de Dios, que fueron entregados en el pacto intratrinitario o el pacto de salvación antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús no puede rechazar a sus elegidos, a los que el Padre le entregó antes de la fundación del mundo. Jesucristo bien lo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. El verso 66 nos dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. Veamos un comentario de J.I. Reitz. Dice que este versículo muestra la dureza e incredulidad del corazón del hombre. La dureza y la incredulidad tan grande del corazón del hombre. Leemos que cuando nuestro Señor hubo explicado lo que quería decir con comer su carne y beber su sangre, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, sin duda la verdadera gracia de Dios es eterna. El fundamento de Dios está firme, no perecerán jamás. Y donde quiera que haya una iglesia verdadera, bíblica, siempre habrá quien no eche raíces, siempre habrá personas que no echen raíces. Como los oyentes del terreno pedregoso, en la parábola del sembrador, muchos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba o en el tiempo de escuchar la verdadera palabra de Dios, se apartan. Es como dice un dicho, no es oro todo lo que brilla. No todas las flores dan fruto. No son Israel todos aquellos nombrados israelitas. Los hombres pueden tener sentimientos, los hombres pueden tener deseos, los hombres pueden tener convicciones, los hombres pueden tener determinaciones, esperanzas, gozos y penas en la religión. Y sin embargo, no tener la gracia de Dios. Pueden estar en el buen camino durante un tiempo y buscar sinceramente alcanzar el cielo, y sin embargo pueden venirse abajo y pueden acabar como Demas, el discípulo de Pablo que lo abandonó cuando más lo necesitaba, o como Judas Iscariote, o también como la esposa de Lot. Hermanos, esto no nos debe sorprender hoy en día en nuestras iglesias. Si sucedió en los tiempos de nuestro Señor y bajo la enseñanza de nuestro Señor, con más razón podemos esperar en las iglesias que esto suceda. Pero por encima de todo,
no debe sacudir jamás nuestra fe, ni desviarnos de nuestro camino. Al contrario, nosotros como creyentes debemos de hacernos a la idea de que habrá personas que se vuelven atrás en la iglesia mientras el mundo siga en pie. Mientras el mundo sigue en pie. Habrá deserciones en todas las iglesias mientras el mundo sigue en pie. El incrédulo cínico que defiende su incredulidad señalando a esas personas tendrán que buscarse un argumento mejor que su ejemplo. Olvida que allí donde haya dinero legal, siempre, mis hermanos, habrá monedas falsas. Allí donde haya dinero legal, siempre habrá monedas falsas. Jesucristo, con las palabras entonces anteriores, pasó el cernidor. Pasó el cernidor. Y como dije, el cernidor separa una sustancia de lo grueso y de lo fino. Juan escribe que desde entonces, después de esta predicación, muchos de sus supuestos discípulos volvieron atrás. Las palabras muchos nos indican que no eran pocos los que seguían a Jesús. Y yo me atrevo a decir que era una gran multitud que seguía a Jesús. Y yo creo que de esa multitud habían venido desde mucho antes, aún cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y lo venían siguiendo a Jesús, pero esperando una comida que le llenara la barriga, o esperando un milagro en sus vidas. Y a mí me admira lo de Jesús, cómo Él va llevando, mostrando que Él es el Mesías. Y llega el momento en que Él los va a definir. Y Él, con estas palabras, pasó el cernidor. Palabras duras. Muchas palabras de Dios son duras para nosotros. Y serán duras, que a veces nosotros no las podemos comprender, pero no perdamos la fe. Dice que volvieron atrás. Y el volverse atrás significa deserción, abandono de una posición que se ocupaba anteriormente. Ya no andaban con Él. O sea que desertaron de nuestro Señor. Ya no lo acompañaron en sus predicaciones. No lo acompañaron en sus predicaciones. Muchos volvieron a sus casas. Así que, mis hermanos, no nos debe extrañar que en esta iglesia o cualquier otra ocurra, mis hermanos, algo semejante. Probablemente que entre estos supuestos discípulos, como dije antes, aquellos, de entre esos discípulos, de entre esos que se fueron, podían haber aquellos que lo querían hacer rey en el día anterior. Ahora lo han abandonado. Así es la popularidad, mis hermanos. Hoy se disfruta y mañana ya no se disfruta. Vamos, mis hermanos, entonces a la aplicación de estos versículos. Hermanos, pregunto, ¿en verdad crees que las palabras de Cristo son lo que dijo que son? ¿Qué tanto valor das o damos a sus palabras? No en teoría. En teoría somos sola escritura. Y eso es algo de la vida real, hermanos. Es algo de la vida real. Y lo hemos comprobado y lo hemos visto, mis hermanos. En esta iglesia
ha pasado mucha gente diciendo, esta es la iglesia que estaba buscando. Esta es la iglesia que se acopla a mis expectativas. Aquí se predica bíblicamente. Pero al cabo del tiempo, cuando Cristo predica a través del pastor sus exigencias, ¿saben qué, hermanos? Dan media vuelta y se van, buscando una iglesia que tenga una adoración, que se acople a lo que ellos quieren, una iglesia a lo que a ellos les gusta. Para ellos no es lo más importante y primordial la palabra de Cristo. Fíjense quiénes fueron los que se fueron atrás. No los que creyeron, no los que creyeron en sus palabras. Los que volvieron atrás cuando Jesucristo los confrontó con su realidad. ¿Qué era lo que ellos, mis hermanos, me pregunto, estaban buscando? ¿Complacerse a sí mismos? Jesucristo bien dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Lo que hoy necesita la iglesia, mis hermanos, no son expertos, no son los más estudiados, no son los mejores predicadores. Tal vez muchos de la multitud que los escuchaban eran expertos en las escrituras, pero acomodaban las escrituras a su parecer. Pero cuando Cristo les habla de la palabra sin contaminación, muchos se van. Pero déjenme decirle, mis hermanos, esto era necesario. Cristo pasó el cernidor para quedarse con la arena fina. Aquellos que darían todo, aún su vida por él. Dar su vida, mis hermanos, por él. Todo de mí para él. Sin cortapiés a su palabra. Lo que tú me digas, obedezco, mis hermanos. Esa es mi vida. Es mi pasión. Lo que hoy necesita la iglesia es una predicación más fiel a su palabra. Solo escritura. Y una escritura dura que nos mueva las entrañas, que penetre nuestro corazón, que nos conmueva, que nos haga sentir mal para buscar al verdadero Dios. A ese Dios que necesitamos. ¿Daría su vida, mi hermano, por Cristo? Muchos lo dieron. Hermanos y amigos, usted no necesita sentir o que su corazón se conmueva. Ay, es que yo no sentí, no se conmovió mi corazón a la predicación. Tú no necesitas sentir y que ese corazón se conmueva. Lo que nosotros necesitamos es la poderosa palabra de Dios, obrando donde en nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Lo que el hombre necesita para convertirse en cristiano, hermanos, no es ni el lugar. No es ni el lugar. Y ustedes lo han visto y lo he leído también. Hay hombres y mujeres fieles, seguidoras de Cristo, sentados en tierra escuchando la palabra de Dios, como lo vemos en África. Aún en las etnias aquí en Colombia. Un hombre que está haciendo obra en las etnias.
Y me cuenta con dolor, sentados en la tierra, escuchando la palabra de Dios, fieles. Entonces no es el lugar el que hace a un cristiano. Así que no es el lugar. Hay iglesias donde pastores no han estudiado teología, aunque es necesario hacerlo. Pero así Dios los ha utilizado para llevar su fiel palabra. Hermano, yo pregunto, ¿el apóstol Pedro era bien estudiado? Los discípulos de Cristo, la mayoría eran pescadores. Pero ¿sabe lo que había en ellos? Se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y ahora hoy lo recordamos. Tenemos el gran apóstol Pedro, la gente necesita es la gracia. Teniendo gracia, podemos servir a Dios en la posición más difícil. Como Daniel en Babilonia, Abdías en la corte del rey, Acab y los santos de la casa de Nerón. Sin gracia, podemos vivir bañados por el resplandor del rostro de Cristo y sin embargo perdernos trágicamente como Judas. Hermanos, no descansemos jamás hasta que la gracia reine en nuestras almas. Y la gracia es para aquellos que se la piden. Acordémonos que Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios, está sentado, el cual les dijo, pedid y se os dará. El Señor estaba dispuesto a conceder gracia, o está dispuesto a conceder gracia cuando se le piden. Y si los hombres no tienen gracia es porque no se lo han pedido. Cuando tenemos problemas, podemos pensar que si Jesús estuviera aquí con nosotros, en persona, a nuestro lado, para poder hablar directamente, muchos pensamos que si Él estuviera aquí así, pudiéramos pasar la prueba. Muchos nos vemos tentados a pensar que podíamos confiar mejor en Él si fuera visible y estuviera en carne y hueso. Cuando empezamos a tener estos pensamientos, necesitamos dejar que nuestros corazones sean consolados por dos hechos fundamentales. Jesús ha hecho, mis hermanos, todo lo necesario para que seamos recibidos en la casa del Padre, por lo que somos hijos del Rey. Y el Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos. Él nos viene a nuestra ayuda si nos sometemos a su guía, a su palabra. Cuando confiamos entonces en la salvación que Jesús nos ha dado y nos apoyamos en el Espíritu Santo para que nos ayude en el peligroso mundo que nos rodea, podemos entonces evitar que nuestro corazón se turbe y nos lleve a retroceder. Hermano, los cánones de Dort, que consisten en los 5 principales puntos de la doctrina, dice lo siguiente: Dios infunde nuevas cualidades a la voluntad que hasta aquí estaba muerta. Dios infunde nuevas cualidades a la voluntad que hasta aquí estaba muerta. La vivifica, la hace obediente, la hace buena, la hace dócil, la activa y la fortalece para que como un buen árbol pueda producir fruto de las buenas acciones. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios. Bendito eres tú y digno, Dios, de ser exaltado.
y de ser glorificado, oh Señor. Oh Padre nuestro, gracias, Padre, porque un día posaste tu mirada en nosotros. Antes de la creación, nos diste el maravilloso regalo, Señor, de nuestra salvación. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos, oh Dios. Pero simplemente a ti se te plació darnos a nosotros la salvación. Pudiera haber sido otro, pero tú nos escogiste a nosotros, oh Dios. Gracias por ese día que creímos en ti. El día tan maravilloso en que aceptamos la obra de la cruz de Cristo. Y viniste a morar en nuestras vidas. Somos creyentes, Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a creer en su palabra, a ponerla por obra, como tú mandas, no como a nosotros nos parece. Señor, somos esa arena fina en tus preciosas manos, en las manos del constructor, del hermoso constructor que está edificando una iglesia bíblica de acuerdo a tu preciosa y santa voluntad, oh Dios. Dios, ayúdanos a lo que tú has hablado hoy, Señor. Lo meditemos con un corazón humilde, Señor. Aunque seamos como lo de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ilumínanos, Espíritu Santo, tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a digerir esa palabra tuya, a guardarla, Señor, en nuestro caminar, en nuestro salir, en nuestro entrar, aun cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Seas todo, todo, todo para nosotros. Todo, Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea toda gloria, honra, exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén.